Tercer Seminario Tolkien, La Tierra Media en Profundidad. Proyecto ganador de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2022, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Organizado por la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos donde sea que estén. Pues yo digo tardes porque en Latinoamérica y en España todavía son tardes, pero pues si hay alguno que está desde el Polo Norte, pues tendré que decir feliz o buen invierno, pues allá solo hay verano e invierno, pero el caso es, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se están conectando en este momento a esta segunda jornada de nuestro tercer seminario Tolkien, La Tierra Media en Profundidad, un evento organizado por la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin y que este año es uno de los eventos ganadores de las propuestas mejor ganadoras de la convocatoria de estímulos al arte y la cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, convocatoria pues que hace posible que este evento llegue a ustedes este año. Les doy la bienvenida a mis coanfitriones, Juan Fernando Salazar Montoya, o Montoya Salazar, ya me confundites, alias Belek, también a Juan Carlos Echeverry, alias Sam, que vamos a estar pues con ustedes compartiendo, y también pues a los panelistas que están aquí en este momento, que ya están aquí haciendo fila. Como siempre pues está el chat abierto, va a estar durante todo este tiempo abierto para que compartan y hablen todo lo que quieran. Las preguntas a los panelistas, por favor déjenlas en la cajita de preguntas y respuestas, en el chat no, en la cajita de preguntas y respuestas para que no se pierdan y poderlos compartir. Después de que haga pues después de que presente al primer invitado, al primer masterclass, les voy a compartir en el chat el enlace para que hagan para que firmen la asistencia de hoy. Solo lo tienen que llenar una vez por día. Entonces, porfa, para que lo llenen y nosotros así podamos estar seguros de que asistieron y poderles enviar el certificado de asistentes al final del evento. Sin mayor dilación, yo quiero darle una calurosa bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el señor Fernando Frías desde España, que es abogado, articulista y conferencista. Es miembro de varias asociaciones y plataformas de divulgación científica y de la Sociedad Tolkien Española. Su investigación sobre Tolkien se ha centrado en el viaje a Suiza que llevó a cabo en 1911 y que dejó una profunda impresión en el profesor, hasta el punto de que muchos de los paisajes más emblemáticos de su obra son identificables con los lugares suizos que le sirvieron de inspiración. La charla con la que Fernando va a abrir este coloquio de hoy, este seminario de hoy se titula entonces Un Hobbit en Suiza, el viaje de Tolkien en 1911. En agosto de ese año, un variopinto grupo de viajeros ingleses, del tamaño poco más o menos del Hobbit, recorrió la parte central de Suiza, a veces a pie, otras en tranvía o en diligencia tirada por caballo. El grupo admiró las montañas, recorrió los valles, sufrió tremendas tormentas alpinas, se enfrentó a desprendimientos y vivió una experiencia inolvidable. Tan innombrable que años después, uno de aquellos viajeros, Tolkien, reflejó muchos de esos paisajes y vivencias en sus obras. Esta ponencia está dedicada a relatar ese itinerario, los paisajes que disfrutaron Tolkien y sus compañeros, y muy especialmente los lugares que acabó reflejando en sus obras. Sin más dilación, Fernando, pues te doy de nuevamente la bienvenida a este evento y pues te dejo en el escenario. Disfruta y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti en particular, a vosotros, a la Sociedad Tolkien Colombia, también a la Alcaldía de Medellín, por supuesto, y muy especialmente a todos los que nos acompañan hoy pues en esta afición compartida que tenemos por el profesor Tolkien y uno de cuyos episodios creo que bastante interesante es este viaje a Suiza de 1911, un viaje pues que en cierto modo le marcó, desde luego reflejó, como decías en la presentación,
algunos de esos paisajes en sus obras, no solamente algunos de esos paisajes, sino ese ambiente general de la montaña, de lo que son las aventuras montañeras, pues él mismo decía directamente que provenían de allí, de esa experiencia que por otra parte fue su única experiencia alpina en toda su vida, así que evidentemente no tenía muchas otras fuentes de las que beber. Pero en cualquier caso, como digo, pues creo que es un episodio curioso e interesante y creo que merece la pena pues, compartir con todos lo que hemos podido llegar a saber y también, ¿por qué no?, pues lo que aún no sabemos y quizás sepamos algún día. Si os parece, ¿compartimos la presentación? Sí, dale, dale. Sí. A ver si me aclaro. Vale, creo que está aquí. Bien, como os decía, vamos a hablar de Un hobbit en Suiza, del viaje de Tolkien de 1911, que es un episodio que curiosamente, pues bueno, no parece que hubiera llamado mucho la atención de los estudiosos de Tolkien. De hecho, yo las únicas referencias que tenía pues, son las dos menciones que hace en dos de sus cartas, que siempre me han llamado mucho la atención. En una de ellas pues hablaba en fin, yo figuraba en un grupo con un conjunto de gente variada del tamaño poco más o menos del Hobbit, que viajó a pie con una pesada mochila por gran parte de Suiza, etcétera, etcétera. Y en el otro, pues volvía a decir lo mismo, le decía a su hijo que estaba encantado de que hubiera conocido Suiza y que el viaje del Hobbit, de Bilbo, estaba basado en sus aventuras suizas de 1911. Claro, yo sentía cierta perplejidad al ver que el propio Tolkien le daba esa importancia hasta el punto de considerar que todas esas aventuras alpinas, no solo del Hobbit, sino también del Señor de los Anillos, pues provenían de su experiencia en Suiza. Y sin embargo, nadie parecía haber escarbado un poquito más en este viaje, nadie parecía haber buscado algunos datos más. Tolkien incluía en sus cartas un itinerario, pero muy parcial, incluso con lugares que él mismo reconocía no recordar con seguridad. Y bueno, la cosa parecía acabarse así, si no fuera por un detallito bastante interesante. Y es que en su primera carta, hablando del viaje de Suiza, pues Tolkien empezaba a hablar de lo que llamaba la tía profesional. Su tía, que fue quien organizó el grupo que viajó a Suiza y que, en fin, pues parecía un personaje del cual se podía ir tirando del hilo. Y efectivamente así sucedió unos años después. Esta tía se llamaba, como podéis ver aquí, se llamaba Jane Shuffle de soltera. El apellido sin duda les sonará a todos, pues es el mismo que el de la madre de Tolkien, Mabel. De hecho eran hermanas. Creo que incluso hasta se puede apreciar el parecido físico notable. Parece ser que más que hermanas, pues eran incluso también amigas íntimas, en cierto modo pues compartían flirteos con sus novios, se utilizaban una a otra para enviar y para remitir las cartas a sus enamorados. En fin, tenían una relación muy intensa y además esa relación pues también incluyó incluso esa especie de fracaso, esa especie de decepción que constituyeron para la familia cuando decidieron casarse por amor con personas que sus padres consideraban un mal partido. Como sabemos, Mabel se casó con el padre de Tolkien, que era un empleado de banca, en fin, sin mucho futuro, sin una posición muy relevante, desde luego de cara a la familia Shuffle, insuficiente para los méritos de su hija. Y en cuanto a Jane, pues se casó también con un viajante de seguros, que además hizo lo mismo que el señor Tolkien. Se murió también dejando a su esposa poco más o menos que recién casada. A diferencia de Mabel, Jane no tuvo hijos, pero desde luego sí que se quedó viuda desde muy joven, se quedó con el apellido de su marido, igual que hizo Mabel. A partir de entonces empezó a ser... ay, perdón. A partir de entonces, pues empezó a vivir su vida como soltera y esto es muy interesante, reanudó
su carrera docente. En este cartel que tenemos aquí, donde todavía aparecía como Miss Shuffle, era una candidata para el consejo escolar en el año 1900. Ella empezaba a ser profesora, pero en el mismo cartel ya se dice que tenía un graduado en ciencia por la Universidad de Londres. Ese graduado en ciencia le sirvió no para quedarse en la docencia, digamos, infantil, sino para aspirar a mucho más. Y de hecho llegó a ingresar en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Llegó a ser la directora de la residencia de estudiantes femeninas y llegó también a ocupar cargos directivos en la universidad. Todo ello a pesar de sufrir una oposición inmensa, como se pueden imaginar, por el hecho de ser mujer, algo que en aquella época era un pecado imperdonable por lo visto y que en algunos sitios, por desgracia, todavía sigue considerándose así. Pero en aquella época, desde luego, era terrible. Estamos hablando de principios del siglo XX. Ella, después de una lucha pues, con todo el rectorado y con buena parte de la junta directiva, pero contando con el apoyo de las estudiantes femeninas y de sus familias, pues consiguió llegar a esa posición importante, esa posición estabilizada a principios del año 1911. Y entonces, pues lo dejó todo, se marchó a su pueblo, al pueblo donde había vivido brevemente con su marido, a Gedling, y ahí se compró una granja. Se compró una granja y además no para figurar, para cultivar la tierra. Es esta señora de aquí la que vemos. Es algo que no sabemos por qué. Fue un cambio radical, desde luego, pues un cambio radical, un giro de 180 grados que emprendió no solo ella. La granja la compró también con una familia, los Brooks Smith, y le cambiaron de nombre, le pusieron como nombre Granja Fénix. Quizá eso sea un indicativo de que para ella resultaba un renacimiento, una llegada a una nueva vida. El caso es que, bueno, para ellos fue un acontecimiento muy importante, tan importante que decidieron celebrarlo con un viaje a Suiza. Y ahí es donde tenemos la conexión con el viaje de Tolkien. En este libro, Tolkien's Gedling, el pueblo de Gedling de Tolkien, donde se compró la granja la tía Jane, granja que por cierto desgraciadamente ya no existe, pero en fin, todavía se conmemora la presencia de Tolkien en el lugar y se recuerda que allí, por ejemplo, escribió su famoso poema de Arendil. Es, como digo, un libro en el que se relata pues, esa compra de la granja, ese cambio de vida que tuvo la tía Jane, su asociación con los Brooks Smith, pero además, a raíz de su asociación con estos socios, con esta familia con la que compró la granja, pues Andrew Morton y John Hayes, los autores del libro, consiguieron acceder a un nuevo testimonio sobre el viaje. El viaje no solo lo llevó a cabo Tolkien con la tía Jane, sino que iba también la otra familia que había comprado la granja, los Brooks Smith, y dentro de ellos, junto con ellos, pues uno de estos niños, seguramente Colin Brooks Smith, que en aquella época tenía 10 años, pues mucho tiempo después, muchas décadas después, escribió un pequeño ensayo para uso familiar simplemente, titulado Unas reminiscencias de unos recuerdos de J.R.R. Tolkien en Suiza. Los autores del libro, como digo, accedieron a estos recuerdos, a esta publicación familiar, y bueno, pues pudieron dar algunos datos adicionales del viaje. Lo cual me animó también a mí a intentar descubrir más datos. A mí la verdad es que algunas de las cosas que contaban en el libro pues no me cuadraban por razones geográficas, por razones de lógica, porque, en fin, daba la impresión de que este señor pues recordaba un sitio al que no podían haber llegado de esa manera, o recordaba uno por el que habían tenido que pasar con anterioridad. En fin, que no me convencía. Y entonces a mí no se me ocurrió otra cosa que localizar a la familia de este Colin Brooks Smith. Di con uno de sus nietos, con Robert Paxman, y él tuvo la amabilidad de enviarme un manuscrito de su abuelo que resultó que no tenía nada que ver con el que publicaron Morton y Hayes. Este era 2 páginas de sus memorias, estaba escrito también como el anterior muchas décadas después del viaje, pero es que incluso contradecía lo que decían unos y otros del viaje.
Lo único es que, bueno, entre eso, algún otro documento, alguna otra confirmación que ha podido salir después, pues sí que se ha podido reconstruir un itinerario en una parte muy seguro, sabemos con toda seguridad algunos lugares por los que pasaron los viajeros, en otros tramos pues más especulativo, y en otros tramos pues ya tenemos que echar mano prácticamente de la imaginación porque no tenemos apenas indicios. Pero bueno, también puede ser un itinerario interesante. Vamos a ver si os parece un poquito de cada uno. Para esto deberíamos contar con un mapa de Suiza, este además es de 1911, pero no creo que lo viéramos muy bien, ni siquiera recortando el área por la que estaba Tolkien, pero bueno, algo tenemos que utilizar, entonces he intentado dividirlo por sectores y señalar el primero de los lugares en los que sabemos con seguridad que estuvieron. Esto lo recuerda Tolkien, no Colin Brooks Smith, que es la localidad de Interlaken, en el cantón de Berna, en pleno centro de Ginebra. Tolkien relataba que habían llegado allí en un itinerario de ferrocarriles de Gran Bretaña, pasando por Alemania, por Austria, en fin, una vuelta muy grande, pero que no era tan disparatada en aquella época, sencillamente porque era bastante barata. El otro itinerario más directo a través de Francia pues eran unos trenes de lujo, mucho más caros, tardaban mucho menos, pero no todo el mundo podía permitirse. Y la llegada a Interlaken se debía pues a que era prácticamente el puerto de entrada del turismo a Suiza. Interlaken, como su nombre indica, está situada entre dos lagos, el de Thun a la derecha de esta foto y el de Brienz a la izquierda. Es una localidad que desde siempre tuvo mucha importancia comercial porque por un lado servía de vía de comunicación fluvial entre los dos lagos, aunque hay un desnivel que a lo largo de los siglos intentaron remediar de alguna manera y no pudieron, y al final tienen que apañarse con unas esclusas que hay por aquí, pero bueno, sirvió para ese trasiego fluvial, y por otra parte pues también comunicaba las zonas de tierra de norte a sur, teniendo en cuenta que los lagos son muy alargados y no cruzar por ahí suponía un rodeo de muchos kilómetros. Pero además esta posición tenía una ventaja añadida de cara al turismo, y es que estaba en la entrada del Oberland Bernés, que es todo esto de aquí, el macizo central de los Alpes berneses, probablemente la zona más bonita de los Alpes y por eso precisamente la más popular desde el punto de vista turístico. Así que Tolkien y sus compañeros llegaron a la estación, concretamente a esta de aquí, que todavía existe, aunque muy reformada, y no se quedaron porque, bueno, Interlaken llevaba mucho tiempo siendo la meca del turismo internacional, sobre todo el británico, pero también del turismo caro. Una estancia en este hotel, pues por ejemplo, hoy en día, porque sigue existiendo, ronda los 1.200, 1.500 euros la noche. Evidentemente no lo podemos trasladar directamente a 1911, pero podemos hacernos una idea de que era una cifra absolutamente disparatada para las posibilidades de un grupo que además venía de haber hecho un gasto importante, que era la compra de la granja. Ellos simplemente pues lo que hicieron fue marcharse por aquí de camino a uno de los grandes atractivos de Suiza, que es el Valle de Lauterbrunnen. Lauterbrunnen, que es una localidad que hay aquí, forma parte de un valle muy largo y es uno de los pocos sitios donde tenemos varias pruebas independientes entre sí de la estancia de Tolkien y su grupo. La primera es evidente a la vista del valle, de la configuración del valle. Seguro que todos los que todos los que asistieron anoche a la ponencia de José Anido recordarán su fondo de pantalla, que es este famoso grabado de Tolkien del Valle de Rivendell, y que, como puede verse, pues es una copia del Valle de Lauterbrunnen. Lo podemos ver en esta foto, que es del mismo año del viaje de Tolkien, de 1911, en el que se ven claramente pues, esas paredes talladas verticalmente por los glaciares, ese río que discurre en el fondo. Tolkien añadió una serie de cataratas y de edificios, pero en cualquier caso pueden tener la seguridad de que son añadidos estéticos que no hacen falta porque el valle es absolutamente encantador de por sí. Es una maravilla, es un valle muy conocido. Tolkien, como vemos, lo retrató, pero además no pudo evitar dejarnos también un chiste muy de los suyos, muy de lingüista, un juego de palabras. Lauterbrunnen
en alto alemán, pues ha tenido a lo largo de la historia varias traducciones. La más popular ha sido la que se le daba en la época de Lord Byron, que fue uno de sus primeros viajeros famosos, que decía que era algo así como fuentes claras o aguas claras. Pero en realidad no es así. Los lingüistas expertos, los profesionales que estudiaban el alto alemán, decían que no, que el nombre Lauterbrunnen quiere decir aguas ruidosas. Y si recordamos El Señor de los Anillos, recordamos El Hobbit, recordamos el Valle de Rivendell y el río que discurría por el Valle de Rivendell, pues recordaremos que era el Brunnen, el aguas ruidosas, el Water, que es la traducción literal de Lauterbrunnen. Así que evidentemente ahí nos está dejando un cartel luminoso prácticamente Tolkien diciéndonos que Rivendell, por si había alguna duda, está basado en este maravilloso valle que, insisto, es una preciosidad. En el cual además sabemos que Tolkien estuvo por esto otro. Hace un par de años aproximadamente, Christian Rengli, un alemán, estuvo digitalizando los archivos de un antiguo hotel y se encontró con esta hoja fechada el 5 de agosto de 1911, en la que en una caligrafía que yo creo que todos podemos reconocer a la primera, pues están las iniciales de los miembros del grupo. Están, por supuesto, J.R.R. Tolkien, está, por ejemplo, Hilary Tolkien, su hermano, está Emily Jane Neve, la tía Jane, está Emily Brooks Smith, los Brooks Smith por aquí, está incluso Jane Licoteur, que es una profesora, compañera de la tía Jane, que sabemos que acompañó al grupo. En fin, nos confirma la presencia de Tolkien y los suyos, nos confirma quiénes estaban en el grupo, cosa que ya sabíamos, incluso nos confirma la dirección, como podemos ver, la tía Jane también firmaba con dirección en Gedwin, en la granja recién comprada. Tolkien, como estudiante en Birmingham, pues firmaba como que su domicilio estaba en Birmingham. En fin, es un documento maravilloso que hemos podido encontrar. Me imagino que el hotel no lo tendrá expuesto, pero bueno, por si tiene alguno de ustedes curiosidad, que sepan que el hotel existe, que se pueden alojar en él, que además encontrarán pocos cambios respecto a la época de Tolkien, porque hoy en día la única diferencia es que hay luz eléctrica en la cocina, en el resto del hotel no, se sigue teniendo que llegar andando, y eso sí, hay que reservar, no es como antes que llegabas y pedías habitación y ya está. Ahora tienes que meterte en la web y esperar los 2 años y medio de lista de espera más o menos que hay hasta conseguir un alojamiento a precios astronómicos, pero eso sí, en un paisaje maravilloso y tal y como ocurría en 1911. Este hotel, por si tienen alguna curiosidad, se llama Berg Hotel, o sea, hotel de montaña, Stechelberg. Y bueno, pues está situado al final del Valle de Lauterbrunnen y en fin, ahí lo tienen en medio de esa naturaleza maravillosa, a 1 hora y media aproximadamente andando del lugar más próximo donde dejar el coche o el autobús. Bien, Tolkien además nos dijo que, bueno, recorrieron todo ese valle, estuvieron también en el pueblo de Mirren, que es otra zona muy bonita, pero que luego se marcharon, él decía, por los 2 Seider. Los Seider son 2 pequeños puertos de montaña, uno más alto, aunque se llama pequeño, el pequeño Seider o Kleine Seider, y el Grosse Seider o Gran Seider, que es más bajito, no sé por qué. Pero bueno, es un caminito que recorre todo esto, el valle de Grindelwald, y respecto al cual Tolkien decía esto: dejé el panorama del Jungfrau con profunda pena, nieves eternas sobre una eterna luz del sol y el Silverhorn recortado sobre un profundo azul, la Silvertine, que Lebdil de mis sueños. Si recuerdan ustedes, estas son las montañas de Moria, las montañas bajo las cuales Tolkien decía que estaba Moria. Se trata de este macizo, el macizo de la Jungfrau o Jungfrau, es una montaña imponente que domina todo el valle. Se puede ver incluso aquí vemos el valle de Lauterbrunnen y se ve todo el macizo de la Jungfrau, por aquí. No sé si me tapa un poquito el texto, pero no sé si se ve por ahí un piquito, que es el Celebdil. En fin, pues son las montañas de Moria.
Lo que pasa es que nos falta un detallito, y es que las montañas de Moria, como todos sabemos, pues tenían sus túneles excavados en la roca, sus salones, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues esta también tiene unos túneles para ferrocarril que se abrieron en 1911. Justo en 1911 terminaron todo el recorrido, todo el túnel, no todo el recorrido ferroviario, porque no llegaban hasta arriba del todo. Hoy en día llegan hasta aquí, atravesando toda la montaña. Este es el Kelebdil, por cierto. Y cuando Tolkien pasó por el Kleine Seiber, que era esta fotografía también es de 1911, pues precisamente se estaban ultimando los trabajos de la línea que iba por dentro de la montaña, y los trabajos se centralizaban aquí, en esta zona, que era la zona a cielo abierto más próxima a la entrada del túnel. Que, por cierto, como ven, pues sigue prácticamente igual. Estos dos hoteles son estos dos de aquí. Esto que se ve por aquí es el techo de un kiosco que han puesto en la estación de tren. Todo esto ha cambiado muy poquito y tiene mucho sabor también, incluso decimonónico, porque estos hoteles provienen del siglo XIX. Y tenemos por allí pues la entrada a Moria, que no es tan glamurosa como la entrada que hemos visto en las ilustraciones de Alan Lee o en las películas, o en el típico dibujito de las puertas de Durin, pero que bueno, es realmente una entrada a un laberinto de túneles en el cual existen pues imponentes estaciones ferroviarias, que eran una idea que habían tenido los propietarios de la línea para ir rentabilizándola. Su idea era que, puesto que no podían empezar a cobrar a los viajeros el viaje entero, lo que hacían era cobrarles por tramos. Iban abriendo tramos y al final de cada tramo abrían una estación excavada en la roca, a veces con ventanales para observar el paisaje, y con sus restaurantes, con sus barras de bar, en fin, con su hostelería que les permitía pues sacar una rentabilidad que, insisto, en tiempos de Tolkien ya era muy conocida, ya era muy famosa y ya estaba plenamente en marcha. En Tolkien se llegaba casi hasta arriba, no hasta arriba del todo, pero era un lugar muy conocido, muy importante, y la verdad es que muy impresionante, sigue siendo. Así que, bueno, yo creo que más pruebas no harán falta para darnos cuenta de que esta es, si no al 100%, por lo menos en un porcentaje muy importante, la inspiración para Moria. Quizá luego, como veremos, haya también un poquito de inspiración por otro lado. El caso es que, como decía, pues siguieron por aquí, por toda esta zona. Aquí hay incluso unas zonas muy, muy bonitas, con cascadas, que también recuerdan otros pasajes de Tolkien. Es de verdad un paseo muy encantador, muy bonito. Si tienen ustedes ocasión, pues les recomiendo que lo hagan, porque de verdad es una zona preciosa. Y nos lleva hasta uno de los curiosos, digamos, misterios o curiosidades que yo me he encontrado en este viaje. Y es que el propio Tolkien dice que llegaron hasta Meiringen. Meiringen era en 1900, que era cuando se tomó esta foto coloreada, un pueblecito. Hoy en día no es mucho más grande, la verdad. Y lo que sí era muy conocido entre los británicos, muy conocido gracias a este personaje, a Sherlock Holmes. Resulta que Sir Arthur Conan Doyle iba de vacaciones aquí, a Meiringen, a un hotel que está más o menos por aquí, todavía existe, y allí escribía sus aventuras de Sherlock Holmes, y allí fue donde decidió darle muerte al personaje cuando ya no pudo más y estaba harto de él. Concretamente en este punto de aquí. Esto es una cascada, esta de aquí, en la que se supone que luchó contra Moriarty. Concretamente aquí, no sé si se ve bien, hay una estrellita de plata que indica el lugar donde se produjo la lucha, y bueno, pues desde aquí se precipitaron los dos al vacío y desaparecieron arrastrados por la corriente del agua. Esto fue una conmoción en Gran Bretaña en la época, porque Sherlock Holmes era un personaje popularísimo. Fue una conmoción hasta el punto de que a Arthur Conan Doyle le llovieron cartas y exigencias diciéndole que por favor que resucitara el personaje, que no podía ser, incluyendo cartas de su madre que le dijo que se olvidara de pasar por su casa si no resucitaba el personaje. Esto es cierto, la madre le metió una bronca monumental y al final lo resucitó. Pero de todos modos, Meiringen sigue siendo un lugar de peregrinación para todos los fans de
de Sherlock Holmes, y aún hoy en día pues tiene su pub Sherlock Holmes, su museo, hacen todos los años una representación de la pelea con Moriarty, no se llegan a tirar, pero poco les falta, pero en fin, es un lugar que, como ya digo, en la época de Tolkien era archiconocido por esto, también por ser el sitio donde dicen que inventaron el merengue, pero eso ya es otra cuestión. Y sin embargo, Tolkien no dice una palabra. Yo sospecho que es porque a Tolkien, por motivos religiosos, le caía bastante mal a Arthur Conan Doyle, pero el caso es que no hacer ni siquiera una mención a un lugar que, como digo, cualquier inglés medianamente instruido de la época pues sabría identificar y sabría conocer, me parece bastante llamativo, cuanto menos. Bien, a partir de ahí Tolkien nos dice que subieron hasta el puerto del Grimsel. Puerto del Grimsel, que es donde comienza su relato Colin Brooks Smith, recuerden aquel viajero que entonces tenía 10 años de edad y que decía que en realidad llegaron a Suiza en tren hasta el puerto de Grimsel. Cosa que, como pueden ver, es bastante difícil. Allí no llega ningún tren, nunca ha llegado, es un puerto de montaña muy alto, tan alto que ni siquiera hay árboles, la vegetación que hay pues es la típica vegetación alpina que aguanta estar varios meses bajo la nieve, con unas condiciones climáticas terribles. De hecho, es un lugar de una belleza desoladora. Hay una curiosa casualidad aquí, y es que este lago se llama Lago de los Muertos, y su historia recuerda bastante a la de Tolkien porque cuenta la tradición que después de una batalla los lugareños cogieron a los muertos y los echaron al lago y que de vez en cuando pues aparece alguno por allí, que es algo parecido a lo de la Ciénaga de los Muertos. Evidentemente todos sabemos que la Ciénaga de los Muertos fue inspirada a Tolkien por su experiencia en la Primera Guerra Mundial, en la batalla del Somme, pero no deja de ser curioso que este lugar tuviera esa leyenda, además por partida doble, porque unos siglos después hubo otra batalla y también se cuenta la tradición que tiraron los cadáveres allí, etcétera, etcétera. En cualquier caso, sí que es curioso y sí que a mí me resulta llamativo. Aquí hay un edificio, se llama Hospicio de Grimsel, a pesar de ser un hotel. Se llama hospicio porque antiguamente en los pasos de montaña se crearon una serie de hospicios dirigidos por órdenes religiosas para albergar a los peregrinos que atravesaban los Alpes rumbo a las peregrinaciones a Roma o de vuelta. Como los pasos de montaña tenían un clima tan duro, pues colocaban en lo alto unos hospicios y allí la gente se alojaba, daba la voluntad, o si no tenía nada, pues no daba nada, pero bueno, les servía de acogimiento a esos peregrinos. Este no es el hospicio original. Si se fijan verán que aquí hay una presa porque esto en su día se recreció para explotarlo, para hacer una explotación de energía eléctrica, pero sí que existía un hospicio aquí y en la época de Tolkien sí que se acogía a viajeros. Ya no pertenecía a una orden religiosa, pero sí que había una sala comunal donde se acogía de manera gratuita a los viajeros pobres. Y Colin Brooks Smith recuerda haberse alojado en un sitio así. No recuerda cuál, pero lo único que hay en toda su ruta es este, así que probablemente pasaron noche aquí. Pasaron noche y siguieron, y aquí cambiamos de mapa y cambiamos de cantón, que es la división administrativa de Suiza. Pasamos al Valle del Ródano, en el cantón del Valais, que Tolkien dice que recorrieron andando, puede ser también que lo recorrieran en algún tipo de tranvía, pero desde luego en aquella época pues hay que tener en cuenta que el Valais no era lo que es hoy en día. Suiza hoy en día pues es un país próspero, es un país muy rico. En aquella época tenía zonas que estaban mejor y otras que estaban peor, y luego estaba el Valais, que era la miseria absoluta. Esta es la bajada que se encontró Tolkien desde el Grimsel. Evidentemente aquí no bajó tampoco en tren ni nada de eso. Esto, por cierto, es el glaciar del Ródano. Si van ustedes hoy en día, puede que vean un trocito por aquí arriba, porque todo esto ya ha desaparecido. Pero en cualquier caso, se pueden hacer una idea de lo desolado que es y de lo pobre que era. Estas son fotos de la época de pueblos de la zona. Y eran pueblos absolutamente miserables. Tenían una agricultura de subsistencia, una ganadería de subsistencia y poquito más. En el valle sí que había alguna ciudad con un poquito más de animación y de interés, pero las comunicaciones en general eran infames y las condiciones de vida eran malísimas. Y Tolkien y su grupo se sumergieron allí. Ahora, antes que eso, pues durmieron en una de esas ciudades, en Brigg.
que Tolkien recuerda como un eterno ruido de 24 horas. Y hoy en día pues sigue siendo un eterno ruido de 24 horas. Resulta que, a ver, que me orientes, si no recuerdo mal, por esta parte cae Italia, aquí hay un túnel internacional ferroviario, y aquí hay una zona donde los trenes pues, se acoplan, se desacoplan, los vagones se cambian de un tren a otro para pasar por el túnel de San Gotardo, que es una de las rutas más transitadas de Europa, hoy en día también, y que por lo tanto es un trasiego constante, un ruido constante de trenes que Tolkien desde luego no aguantaba. Así que se puso mucho más contento cuando fueron aquí arriba, a Belal. Belal, entonces y ahora, pues es esto. Son casitas, algunas incluso del siglo XVII, del siglo XVI incluso, casitas de madera. Tolkien y su grupo se alojaron en una de ellas, probablemente sería un granero, un almacén. Todavía hoy en día, si vas en algunas de estas casas, pues te alquilan alguna dependencia para poder dormir. Y bueno, pues desde allí se dedicaron a hacer excursiones y a lo que hace todo el mundo, a visitar el Gran Glaciar del Ródano, que es el mayor de Europa todavía y que sigue siendo un espectáculo que atrae a mucha gente, incluyendo, por supuesto, a hobbits o a elfos, como podemos ver. Evidentemente, pues no son ni hobbits ni elfos de verdad, son gente que ha querido seguir los pasos de Tolkien por Suiza y que se ha caracterizado de una manera que yo la verdad es que pienso que sería incorrecta, porque la correcta sería esta, que es la pinta que llevaban los del grupo de Tolkien y demás, con sus trajes de época. Evidentemente no es una ropa muy adecuada para la alta montaña, pero bueno, es lo que había entonces y es lo que conservaron mucho tiempo. Tolkien decía que su tía conservó la capa y el sombrero y el bastón hasta su muerte. Y una de las nietas de Colin Brooks Smith decía lo mismo de Dorothy Lecoutier, que tenía todo el equipaje de Suiza, tenía también el mapa, tenía también la guía de viaje y todo eso lo conservó toda la vida. En fin, viendo el aspecto que tienen, pues nos podemos imaginar que muy preparados para la alta montaña no estaban, pero a pesar de eso vivieron muchas aventuras en la alta montaña, desprendimientos, tormentas, todas estas cosas que relataba Tolkien en El Hobbit y en menor medida en El Señor de los Anillos, pues todo esto lo llevó y su grupo. Eso sí, no sabemos muy bien dónde. Tolkien decía que debía ser por esta zona, probablemente fuera por otras, como veremos más adelante, porque a partir de aquí ya le van fallando los recuerdos. Pero bueno, es una zona muy, muy interesante de ver. Y a partir de aquí Tolkien nos dice que se fueron, como no, a Zermatt y a ver el Matterhorn, o el Cervino. Zermatt era y es pues la meca del turismo alpino. Bueno, lo dominaba y lo sigue dominando el Matterhorn, esta montaña, el Cervino en italiano, que es una auténtica leyenda. En su época se llegó a considerar imposible de escalar. Luego resulta que no era tan imposible porque la primera expedición fue a hacer un reconocimiento y ya que estaban, siguieron y llegaron hasta la cima. Pero al bajar murieron 4 de los 7 que iban, entre ellos un lord inglés. Aquello se convirtió en una tragedia nacional. Las autoridades británicas estuvieron a punto de prohibir el alpinismo a sus súbditos. En fin, todo eso no hizo más que incrementar esta leyenda de una montaña que además, como podéis ver, es que es espectacular y única. No está sola, está dentro de un macizo, pero sobresale de una manera, tiene una forma tan peculiar que a cualquier persona le impresiona verla, le impresiona encontrarse allí. En fin, ha servido de inspiración para muchas cosas. Para el nombre de mi nuevo perrito, por cierto, que vino ayer a casa, se llama Matterhorn. Pero bueno, bromas aparte, para el famoso chocolate suizo, el Toblerone, para las formas de las montañas de los dibujos animados. Y bueno, yo cuando la veo, pues no puedo evitar acordarme de esto, de la montaña solitaria. Evidentemente no es solitaria, no tiene el mismo número de aristas, no tengo constancia de que haya dentro un dragón y un tesoro, no lo sé con seguridad. Sí que hay por ahí el cadáver del lord inglés que nunca fue rescatado,
y de algún otro alpinista, pero otros tesoros escondidos no lo sabemos. Pero desde luego la impresión que da verla y verla tan de cerca y verla de esa forma, pues yo, quizá esto sea especular demasiado, pero yo creo que a Tolkien le tuvo que inspirar también en cierta medida a la hora de imaginar esa montaña solitaria. Y desde luego él sí que estuvo allí. Probablemente en esta cabaña, la Horny Hut, no con esta pinta porque ha sido reformada muchas veces, era más pequeñita entonces, pero que como veis está prácticamente al pie de la montaña y bueno, pues resulta estremecedor ver esa vista desde allí, que realmente merece la pena, merece la pena. Y bueno, a partir de aquí Tolkien decía que su memoria se volvía bastante más nebulosa, pero él decía que debieron pasar por el paso de la Forcleta, San Nicolás, Bolén, Arola. Yo la verdad es que cuando estudié esto lo puse bastante en duda, en primer lugar porque recorrer esto no es un paseo, necesita una preparación física bastante importante incluso hoy en día, y además necesita mucho tiempo y yo calculaba que habrían estado pues como 15 días o algo así. Y resulta que no, resulta que parece, de esto me he enterado hace poco, no lo he podido investigar aún, pero parece que ha aparecido también el nombre de Tolkien en el libro de visitas de una cabaña. Yo suponía que en las cabañas del Club Alpino Suizo pues tenía que haber alguna documentación sobre el viaje. Y efectivamente parece que ha aparecido en una cabaña que está situada aquí. Esta es la cabaña, se llama Cabaña de Bertol, era así en 1911, la foto es de entonces, y hoy en día es así, un poco más grande, pero bueno, al verla pues nos podemos hacer idea de lo vertiginoso que es el paisaje y nos podemos acordar de uno de los pasajes que recordaban en los relatos del viaje, cuando decían que estuvieron en una cabaña en la que para hacer sus necesidades pues no tenían más que asomarse por el precipicio, porque evidentemente pues, la caída disponía rápidamente de cualquier tipo de cosa que echara. En fin, Tolkien, si no recuerdo mal, colocaba este episodio cerca de Zermatt, pero luego no, luego ha sido en este otro lado. Bueno, pues habrá que estudiarlo y habrá que replantearse lo que sabíamos del viaje. El caso es que hasta aquí llega lo que sabemos. A partir de aquí empieza la especulación. La más habitual es la que dice que bajaron hasta Sion. Aquí ya he puesto el Tolkien de color crema porque, como ya digo, es especulativo. Bajaron hasta la ciudad de Sion, que es una ciudad muy coqueta, con 2 castillitos y tal, y por la que, esto es muy importante, pasa el tren, de modo que se supone que ahí tomaron el tren, llegaron hasta el lago de Ginebra, a partir de ahí pues atravesaron Francia y llegaron a Gran Bretaña. Es una posibilidad, desde luego era la ruta más corta, pero a mí no me cuadraba porque también era la ruta más cara. Y realmente me parecía que no tenía mucho sentido que hubieran venido escogiendo una ruta mucho más económica, pero más larga, y sin embargo al marcharse no tuvieran reparos en hacer un desembolso económico bastante considerable. La diferencia de precio era muy alta. Y por otro lado, la trayectoria habitual de los turistas anglosajones era esta. Tolkien, como decíamos, había llegado a Interlaken, había hecho este recorrido, luego había ido más por aquí, pero bueno, al final había vuelto al Valle del Ródano, y lo habitual en esa época, y lo conocemos por testimonios, por libros, novelas, relatos, artículos, es que se tomase el puerto del Gemmi Pass, se pasara por un caminito de montaña hasta Kandersteg y desde aquí se bajara otra vez al lago de Thun y otra vez a Interlaken y vuelta a casa. Es una posibilidad, como digo, pues cuadraría con lo que hacían los turistas británicos habituales de la época, pero es que además cuadraría con otra cosa. Si nos fijamos, la trayectoria va por aquí, llega hasta este lugar, el mapa está en francés, Loes-les-Bains, pero bueno, es una zona ya de habla alemana, se llama Leukerbad, los baños de Leuk, y hay que subir el paso del Gemmi. Bien, Leuk es esto, y el paso del Gemmi está más o menos aquí. Y no exagero, esta es una foto de la época, y aquí podemos ver el Leukerbad actual y el Gemmi actual.
con un caminito que, como ven, pues no tiene desperdicio. Bueno, de hecho estaba prohibido para caballerías, en aquella época tenía escalones tallados, y claro, yo cuando me tropecé con esto pensé, bueno, un camino a veces en zigzag, otras veces en líneas rectas, empinadísimo, con escalones tallados, esto es el camino de Kirizungol. Claramente, el camino que tomaron Tolkien y Sam para entrar en Mordor. En fin, no sé si estoy pasándome de imaginativo o qué, pero ya digo que era una ruta bastante habitual de los británicos. También cuadra muy bien con un relato que hace Tolkien de una vez que estaban paseando por un camino muy estrecho y hubo un desprendimiento y por poco se cargan a una profesora que venía detrás y tal. Bueno, que cuadra muy bien con ese tipo de cosas. Pero es que hay más. Este caminito después seguía montaña arriba hasta Candester. Si vemos una foto aérea de los Alpes, aquí está Interlaken. Este era el camino que habían hecho Tolkien y sus compañeros y ahora estaban más o menos aquí. Y esto es una barrera prácticamente infranqueable. Para volver a pasar los Alpes, una de dos, o hay que hacerlo por aquí o hay que irse hasta el lago de Ginebra a la izquierda y volver a entrar por aquí, que es algo que de nuevo a los lectores de Señor de los Anillos les tiene que traer algo a la memoria, porque efectivamente la Comunidad del Anillo, para atravesar las montañas, una de dos, o tenía que irse hasta el final donde estaba Saruman esperando, o bien tenía que atravesarlas. Por arriba, como podía ser por este paso, que era el único practicable que había en los Alpes en esta zona, o bien por abajo, como hizo la comunidad en Moria. Y resulta que es que aquí también teníamos camino por abajo. El camino por arriba, por muchos motivos, como no andamos muy bien de tiempo, pues lo dejaremos ahí, pero es una historia curiosa, algún día la contaremos. El camino superior se había quedado muy deteriorado, muy descuidado, era muy difícil de atravesar. Pero esta ruta era muy interesante desde un punto de vista comercial, así que lo que se hizo fue atravesar los Alpes, hacer un camino por debajo. Y en 1911, unos meses antes de que Tolkien fuese a Suiza, pues se inauguró el túnel de Lochberg, que une específicamente estas dos zonas, el Valle del Ródano con la localidad de Candester. Hoy en día sigue existiendo, te montas en el coche, atraviesas las montañas tranquilamente y, en fin, ya digo que no sabemos si Tolkien pasó o no pasó por allí. La inspiración de Moria sabemos que evidentemente está en las montañas de la Jungfrau, pero esto de utilizar un túnel para pasar una cordillera montañosa de un lado a otro, porque el camino de arriba, tal y cual, pues en fin, aquí lo tenemos y como digo, es en una ruta muy habitual de los turistas ingleses. Quizá no pasó por aquí, no lo sabremos nunca, pero es una posibilidad que como mínimo tiene su atractivo. Hay muchos otros sitios que no sabemos si pasó y que probablemente no pasó. Por ejemplo, las cuevas de San Beato, que a mucha gente le recuerdan Rivendell y que incluso algún autor ha llegado a decir que probablemente Tolkien pasó por aquí. Yo creo que no. En fin, en estas cuevas tienen la tumba de un evangelizador cristiano y además que no solo evangelizó la zona, sino que mató un dragón. Una historia como esa, Tolkien no podría haber dejado de mencionarla si lo hubiera conocido. Así que me imagino que si no dice ni una palabra es porque no pasó por aquí, sencillamente. Tampoco sabemos, aunque hay indicios en este sentido, si Tolkien llegó a conocer que en aquella época se habían descubierto restos de ciudades palafíticas en los lagos de Suiza. Ciudades situadas sobre pilotes. Hoy día todavía siguen apareciendo. En 2019 volvió a aparecer una en el lago de Lucerna. Pero en fin, en aquella época, en la época en la que viajó Tolkien, pues era un descubrimiento sensacional que había ocupado portadas de los periódicos y que, bueno, pues siguió siéndolo durante muchos años y quién sabe, a lo mejor pues le dio alguna idea para alguna ciudad situada sobre palafitos en un lago, como pueden imaginarse. O incluso, ¿por qué no? Bueno, hay alguien que ha apuntado la similitud fonética entre varios nombres suizos y varios nombres del legendarium de
de Tolkien. Por ejemplo, el mar de Run se parece mucho al Ron, al nombre francés del río Ródano. Este es el nacimiento del Ródano, como se ve hoy en día. Ya hemos visto antes hasta dónde llegaba el glaciar, ahora se queda ya, por desgracia, por aquí arriba. En fin, quizás sea mucho especular, quizá no lo sepamos nunca, quizás sí que lo sepamos porque faltan por aparecer algunos documentos que, como digo, pues existían. Dorothy Lecoutier tenía ese mapa y tenía esa guía de viaje que utilizaron. Lamentablemente, pues falleció la semana antes de que yo consiguiera dar con su pista, y no sé si alguien conseguirá dar con alguno de sus herederos alguna vez, pero bueno, si existen esos documentos, pues probablemente nos arrojen algo de luz. Pero bueno, especulaciones aparte, lo que sí tenemos muy claro y sabemos es que buena parte de los paisajes de la obra de Tolkien, sobre todo del Señor de los Anillos y del Hobbit, pues vienen de Suiza, y desde luego con toda seguridad sabemos que además vienen de aquí, del Valle de Lauterbrunnen, de la Jungfrau y de todas estas rutas que hicieron Tolkien y sus compañeros en plan Hobbit en su momento. Tolkien es este chico de aquí, por cierto, y que bueno, pues ojalá tengan ustedes la suerte de poder disfrutarlas alguna vez, porque es un paisaje extraordinario. Y además, en este caso, no estamos hablando de paisajes de adaptaciones cinematográficas, sino de los lugares que visitó Tolkien y que en muchos casos están exactamente igual que los dejó o con muy poquitos cambios. Muchísimas gracias. Pueden contactar conmigo por Twitter, por Instagram, a través de correo electrónico, a través de los organizadores, si tienen alguna duda, si tienen algo que aportar. Y, en fin, si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, pues estaré encantadísimo de intercambiar impresiones con ustedes. Fernando, pues no, muchas gracias. De verdad que qué maravillosa tu poner. Ahí estábamos haciendo una campaña en el chat para que compraran más fotos de tu perrito. De hecho, recién la estaba viendo en Twitter, que habían también publicado una foto del cachorro. Sí, pero bueno, vino ayer a estas horas, así que todavía tengo poquitas fotos. Ya pondré más. Por favor, las compartes después con todo. ya hay una banda completa de admiradores. Hay tiempito para una pregunta. Te voy a hacer la pregunta aquí en vivo de Daniel Lopera, y ahí también hay otra pregunta que si quieres ahora respondes por el chat. Inmediatamente Muy termine. bien. Dice Daniel Lopera: si Suiza es la inspiración de tantos parajes en el Señor de los Anillos, ¿por qué crees que Peter Jackson, el cual se caracteriza por ser muy conocedor del tema, prefirió irse a grabar a Nueva Zelanda o en lugar de Suiza? ¿Acaso solo por haber nacido allá, o sabes de algún otro motivo, como algo económico, perdón, o jurídico? Bueno, en parte por haber nacido allí, en parte también por las facilidades fiscales, de subvenciones, en fin, económicas de todo tipo que tuvo, y en parte también por un dato muy importante, y es que en Nueva Zelanda puedes encontrar esos lugares prácticamente vírgenes. En Suiza, pues donde no te encuentras una casita, te encuentras una vaca, y si no, 3 señores alemanes con bastones paseando. Y de verdad os lo digo, algunos paseos por la montaña parecen una calle de una ciudad en hora punta, de la cantidad de personas que hay. Es un paisaje maravilloso, pero hoy en día vaciar ese paisaje de edificaciones, de personas y de caminitos para convertirlo en los paisajes vírgenes que Tolkien superpuso a los originales, pues es prácticamente imposible. En cualquier caso, Peter Jackson, en ese sentido, en sus adaptaciones, sí que tuvo el acierto de buscar paisajes bastante parecidos y bastante evocadores a los originales. Gracias, Fernando. Yo tengo una pregunta acá, pues, que se me ocurre, y es: toda esta investigación que nos has estado compartiendo, ¿dónde está volcada? ¿Tienes algo en mente, o hay algo por ahí que venga en camino donde se pueda después compartir todo eso? Si se puede, pues, dar un adelanto o algo. Pues las dos cosas. Hay una publicación ya publicada en su día, en 2009, que fue el ensayo que presenté a los premios Elfwin de la Sociedad Tolkien Española. Y, en fin, hay una obra en preparación. José Manuel Fernández os podrá hablar también un poquito de ella, que esperamos tenerla culminada en nada, porque ya le faltan los últimos retoques.
y creo que va a ser muy interesante no solo para conocer los viajes de Tolkien en Suiza, sino también en general la faceta de Tolkien como viajero, que es muy poco conocida, muy descuidada y que influyó mucho en su vida. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, la pregunta yo la hice con cierta maña, pero no mentiras, hay que estar pendiente de... Por aquí estaba Jorge Luis Bueno, que fue pues el panelista que inauguró el evento ayer, diciendo que hay un libro reciente que arroja más información sobre el tema, Sí, Switzerland in the Talking Middle Earth, de Martin Mauch, perdón si ese no es la pronunciación del apellido, y sí, no, también no. además toda la sección del libro de Garth, de los puntos de Tolkien. Si me Sí, perdonáis un segundo. va a traer al perrito. Voy Ah, a... bueno, eso, el libro de... Y efectivamente, el libro existe. En fin, debería decir que me gusta mucho porque se basa en mi recorrido, además lo dice, no es ningún secreto. De hecho, lo dice que evaluando varias posibilidades, pues se inclina por aceptar el trayecto que yo propuse en su momento. Lo que no me termina de convencer en el libro, y es un enfoque que a mí me ha tenido detenido mucho tiempo pensando en si dar ese paso o no, es que el libro incluye los lugares donde sí sabemos qué pasó Tolkien, pero también incluye toda esa parte de especulación en la que yo hablaba al final de la charla, incluso con tintes, pues francamente creo que muy exagerados. Tolkien evidentemente pues pasó por muchos sitios, pudo haber pasado por otros, pero lo del Ródano como antecesor del Mar de Run, pues me parece ya un poquito forzar las cosas. Pero bueno, es un libro interesante, es una guía interesante, desde luego muy inferior a la que vamos a sacar nosotros, pero, pero que bueno, siempre es una buena aproximación y ya digo, por mi parte, pues es casi también una reivindicación, viendo que yo soy una de las fuentes principales. Me alegro mucho. Bueno, no, Fernando, muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, por esta magnífica charla. Pues hay muchas cosas que quedan en el tintero. Hay un par de preguntas que quedan ahí en la cajita de preguntas, pues ya si quieres las respondes con más calma, ya ahí en tu casa las escribes y las respondes. Y con esto pues damos por finalizado el masterclass, la charla pues magistral de Fernando. Y a continuación pues empezamos el coloquio de